Bendiciones a Hola, ti. buenas noches. ¿Desde dónde me hablas? Soy España. Eres de España, perfecto. Ujú. Católico no eres. No, no soy ni católico, ni protestante, ni judío, ni musulmán, ni testigo de Javier, ni ninguna dominación. Gracias por decirlo del testigo de Javier, porque la neta ni nada que ver eso. No, Entonces, ok, es que la palabra Jehová es inventada por la Iglesia Católica, pero bueno. no, de hecho fue inventada por lo que son hermanos judíos, expertos judíos. No, no, hay documentos que la palabra Jehová es inventada. De hecho, la primera Biblia católica No, esa está parte no te la Jehová. peleo, no te la peleo esa parte de que fue inventada, porque yo mismo lo acabé de decir o no me escuchaste. Claro, claro, pues yo he dicho por los comentarios que ha sido la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica fue de las primeras en utilizarla. Ujú. Bueno, hacerte una pregunta. Según para ti, la Trinidad existe una deidad, ¿no? Un solo Una Dios. deidad, una deidad, porque la palabra Ajá. Dios es inventado, ¿no? Es el español, que en griego sería Zeus. Zeus, Una ajá. deidad, una deidad, y esa deidad lo comparte el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Ajá. Padre, lo que yo estoy de acuerdo contigo, que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, que no tiene nada que ver con uno con el otro. Son totalmente diferentes. Lo que tiene entre ellos es la deidad, comparte la deidad. Luego está el Espíritu Santo, o sea, el Padre no es el Hijo ni tampoco el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni tampoco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. ¿Estoy equivocado o esto es lo cierto, no? Y así como lo dijiste, está correcto, porque fíjate, pregunta, ¿eres humano? Sí, claro, soy Yo también soy alma humano, ¿verdad? viviente. Ujú, alma Soy humano, viviente, sí. pero estamos por separados. Exacto. ¿Y Existe cuántos solamente una somos? raza humana. Una sola raza humana, Exacto, somos millones así. exacto. Ujú. ¿Y cómo nos llamamos entre tú y yo? Humanos, ¿verdad? Es solo una sola raza humana. Pues por eso mismo, solamente una raza humana. Lo que tenemos tú y yo, compartimos la raza humana, pero entre tú y yo formamos humanos. Tú y yo somos humanos, somos plural. Ahora mi pregunta es, si solamente hay una raza divina, ¿por qué no se le llama dioses? Ahí va. ¿Me explico? Si es un solo Dios y nosotros somos una sola raza humana, entonces, y de hecho no somos una sola raza humana, somos una sola humanidad. Somos una sola humanidad, no hay más así. De Dios es así. De hecho, esa es la palabra que andábamos viendo precisamente del Elohim, de que nada más ese aparece en plural, que eso es lo curioso, pero está hablando de uno solo en tres diferentes personas, que de hecho, Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, fíjate quién es el que está hablando. Dijo Dios, hagamos, esta parte hagamos es porque está hablando con más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, la tierra, animales que se arrastran sobre la tierra. Hagamos. Y no está hablando con ángeles, no está hablando así, ahora sí como quien dice, el ser humano aún no existía. Está hablando con alguien más. Dios dijo, hagamos. Y versículo 27 para comprobar que no está hablando con ángeles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó así. Entonces, en este caso estamos, si te das cuenta, no está hablando de ángel, no dijo, le creamos a imagen de Dios y ángeles, no. A imagen de Dios lo creó cuando dice él, hagamos. Otra, Génesis capítulo 11, versículo 7, nos dice de otra manera simbólica lo que es la pluralidad de Dios, un solo Dios,
en tres personas. Ahora pues descendamos. ¿Quién es el que va a descender? ¿Dios y ángeles? No. Lo leo del versículo 6. Dijo Yahvé, o Jehová. Es que lo estoy leyendo de una Biblia de los hermanitos protestantes, una Reina Valera. Pero me gusta decirle más Yahvé La que porque es lo existe. que más se La acerca peor a que la existe. pronunciación correcta. La peor Biblia que existe. Yo uso la Biblia católica y es 1000 veces mejor que la Reina Valera. 1000 veces. Sí, ¿verdad? Por cierto, ¿cuál es la que usas? Pues la otra vez fui a una iglesia católica y un cura me regaló la Biblia, Santa Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Tiene una cara de un Jesús. Tengo esta, mira. Espera, a ver si puedo. Uy, que te regalo una foto, una rosa sin querer. Bueno, no pasa nada. A ver, tengo esta. Espera si se ve. Se ve, ¿no? Tengo esta. Ya, ya, ya. Es que esa no dice de Jerusalén o algo así. No, es la tercera edición que hicieron. O sea, si me pones un poco en grande lo verás bien. Es para que lo veas bien. Es católica, ¿eh? Ah, Y bueno, es muy, muy, muy buena. A mí me gusta mucho. y no está, para verla bien. Pinchar mi foto. Tienes que pinchar la foto y te sale un cuadro. Es que ya hace mucho tiempo que no acomodo las. A ver, aquí tiene interacción. No, no. A ver, ¿será este? A ver si sí. Ahí está, ahí está. Sagrada Conferencia Episcopal. Sí. ¿Se me escucha? Sí. O sea, tengo esta que es católica. O sea, se ve perfectamente que es católica. Y es la tercera edición que hicieron. Ahí sí se ve. Ahí sí lo tengo, que lo pone aquí, que lo leí yo la otra vez. Ah, espera, ¿eh? Mira, la segunda, perdona. La segunda edición. Ujú. Es muy buena. Me encanta esta Biblia, sinceramente. Me gusta mucho. Sigue, sigue hablando. Sí, muy bien. Si era lo que quería checar, no, no me había tocado verla así. Muy bien. Entonces, voy a esta otra parte, sí. Bueno, continuando precisamente con lo mismo ahorita de lo que decíamos de lo que es de Dios, hay que tomar en cuenta también de que en la antigüedad tenía cierta manera de decir unas palabras y ellos lo entendían así, en ciertas culturas y todo. Sigo Génesis 11, hablando de Yahvé o Jehová Yahvé, vamos a dejarlo sin Yahvé. Normalmente yo le digo Yahvé, pero utilizando aquí esta Reina Valera. Dijo Yahvé, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, seguimos con la misma de hecho, de aquí es donde está el dato curioso que dice el pueblo es uno, bueno, sabemos que son muchos, y todos estos tienen un solo lenguaje, cuando sabemos que son, todos ellos, sí, de hecho, sí hablaban un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, hablando Dios, Jehová o Yahvé, descendamos, por si en una decía, no, es que Dios y Yahvé son diferentes o algo así, no. Cuando hablamos de Yahvé o Jehová, estamos hablando de la misma Trinidad, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé. ¿De quién descendió? Yahvé. Así. Dice descendamos en plural. Desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, pero esto fue llamado el nombre de ella de Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje por toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, el que bajó fue Dios, el que bajó fue Yahvé, pues está diciendo descendamos, no está diciendo vamos a bajar con ángeles, no, el que bajó fue Dios. Y otra, pero manera simbólica, esto lo maneja de manera simbólica lo que es en el capítulo 18.
capítulo 18 de Génesis, lo que es, después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Desde aquí está Yahvé. Y alzó sus ojos y miró. He aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. En este caso estamos hablando de Abraham. Abraham que vio a Yahvé que bajó, pero vio a tres varones así. Perdona que te corte. Me gustaría que cada cosa que hables, pues me gustaría también participar, porque si vas a hablar todos los versículos se me va a olvidar. ¿Me explico? Ujú. Sí, no te preocupes, de ahorita nada más estamos con estos, de hecho nada más iba a manejar estos tres. No me iba a ir ahorita más, porque en el Nuevo Testamento de hecho ya está más claro. Aquí en este caso, fíjate que cómo va a estar muy padre de lo que es el Génesis 18. Por cierto, una disculpa, yo pensé que ibas a hacer un unicitario o un unitario, algo así. Una disculpa, la verdad, porque te dije ignorante, adelantándome en que ibas a hacer unicitario o unitario, con ese tipo de cosas. Entonces, una disculpa en ese sentido, sí, porque sí, cuando A ver, utilizan, no, perdona que te corte otra vez. Yo te digo lo que yo creo antes de dialogar contigo. Yo no creo en la Trinidad, no ajá, creo que Jesús sea Dios, creo que Jesús es el Mesías, murió por mí, creo que el Dios Padre me salva a través del sacrificio del Hijo, creo que ajá, Jesús es hijo biológico de Joseph y Miriam, y eso es lo que yo ajá, creo. y gracias, así. Esa, no me acuerdo quiénes son a los que dicen eso, pero bueno, sí, no hay problema. Ebionitas, yo soy ebionitas, para que me entiendas. Bionita, Pero creo en Pablo, ¿eh? Creo en Pablo, ¿eh? Creo, ¿eh? ya, En él. gracias, así. Hay nada más para entender yo, porque sí, como hay varias enseñanzas, yo siempre hay como 90,000 enseñanzas diferentes, entonces sí tengo que andar investigando, porque que la Biblia no cambia, la Biblia no cambia. Bueno, excepto si son de los testigos o de otros cuates, pero entonces en este caso, digo, simbólicamente encontramos lo que es la Trinidad. Este es Génesis 18. Y digo, chécalo porque está muy padre, porque juega con lo que son las palabras, hasta el versículo 15 más o menos. Mira, así como en resumen, para que veas, dice, apareció Yahvé, el versículo 1. Versículo 2, he aquí miró tres varones junto a él, este caso Abraham. Entonces apareció Yahvé y vio tres varones, simbólicamente. Recuerda que este es simbólicamente. El versículo 3 y dijo, Señor, o sea, hay tres varones, pero dijo Señor, así, hablando de uno solo, así, porque hay un solo Señor, un solo Dios, así. Y dijo Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, no pases de tu siervo. Este, versículo, eh, dice, versículo 9, y le dijeron, otra vez así, como dice, hablando en plural, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Digo que es donde está muy padre que hable plural y luego como uno, luego plural y luego como uno. ¿Dónde está Sara tu mujer? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, ya, otra vez como uno, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Versículo 13. Entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será de cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces, fíjate cómo juega muy padre con las palabras. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara se negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, hay un versículo
que es el que quiero leer. Salmo 45. No, ya te dije que no voy a utilizar más, pero este es el único que nada más voy a utilizar así. Cuando pueda me das la palabra, hermano José. Sí, sí, sí. Uno nada más. No, Salmo 45 no, porque es del Antiguo Testamento. Mejor lo que es Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, ahí queda así como que más claro. Hebreos capítulo 1, versículo, a ver, una cosa es el 6, pero hay otro más adelantito. De adórenle todos los ángeles. No, es el versículo 8. Bueno, para el contexto es, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Estamos hablando de los ángeles. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, en este caso, fíjate cómo lo maneja de esta muy diferente. Del Hijo estamos hablando, tu trono, oh Dios, o sea, el Hijo Dios. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, ese es el lugar del Hijo, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces ahora estamos hablando de un hijo Dios y un padre Dios, así, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, esta partecita. Ahora sí comenta nada más lo que es lo que ibas a comentar, lo de la postura. ¿Ya puedo hablar acerca de los 4 versículos que has dado? Sí, Vale, me gustaría pues hablar, ¿no? Decir todos los versículos que has dado sin ser interrumpido como he hecho yo, ¿no, hermano? A ver, en primer lugar, has dado Génesis 1.26 cuando dice hagamos. Ahí la palabra hagamos es plural, majestático. Sí o no, estamos de acuerdo, ¿vale? Porque tú bien sabes, como católico que eres, antiguamente los reyes católicos, cuando escribían unas cartas, siempre hablaba en plural, cuando él mismo estaba escribiendo la carta. Nosotros vamos a hacer esto, o aquí estamos, etcétera. Eso se llama mayor plural majestático. Pero vamos a decir que hay, o que la palabra hagamos ya puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 1000. No se sabe realmente. Ahora tenemos esa dogma en nuestra mente que la palabra hagamos se refiere a los 3 divinidad, que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque ya tenemos esa dogma. Pero si realmente una persona cualquiera que lee que hagamos puede pensar de 4, 5, 6, 1000. ¿Me explico? Pero si lees el versículo más abajo, el 7, dice, y Dios creó. Mi pregunta es, ¿por qué Moisés no dijo, y ellos crearon? No dijo, ellos crearon. Porque de hecho, cuando Dios habla, pero sí, cuando Dios habla en plural. Porque es un Dios caballero, es un Dios caballeroso. Y estaba contándolo con los ángeles. Y no significa que los ángeles participó en la creación. Porque si vamos a decir que tienes razón de que si realmente los ángeles participó, entonces tenemos imagen de Dios y de los ángeles, no. Eso es una doctrina satánica. Y que diga eso, que también los ángeles participó, es una doctrina satánica. Yo soy el primero que lo digo. Pero el Padre contó con los ángeles. Oye, es que es por ejemplo, José, mira, mañana el domingo quedamos y hacemos paella. Pero resulta que tú no lo haces, sino lo hago yo. Como yo soy una persona educado, te digo, vamos a hacer. Estoy contando contigo, pero tú no participas en la cocina conmigo. Segundo, de cuando que Abraham se le presentó 3 personas. Y así supone que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues date cuenta que Dios el Padre tiene mensajeros. A Dios el Padre no le hace falta bajar personalmente y hablar con Abraham.
lo que el Padre mandó a 3 ángeles a hablar con Abraham. Si vamos a decir que sí, que fue los 3 que bajó a la tierra, entonces el Verbo se hizo carne 2 veces con Abraham y el Nuevo Testamento, y eso es imposible. Y eso las Escrituras no enseña que el Verbo se hizo carne 2 veces. Y además dice también que dos ángeles fue a destruir Sodoma y Gomorra, a avisarlo, ¿sí o no? Entonces el Verbo Jesús y el Espíritu Santo fue a destruirlo, a Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a decir que Jesús y el Espíritu Santo son asesinos. No podemos decir eso es antibíblico. Por lo tanto, esos 3 ángeles no es la Trinidad, sino son los ángeles. Ahora, Hebreos 1, 7 al 8, no, 8 al 9, si no me equivoco, cuando dice tu trono, oh Dios, etcétera, etcétera, entonces Dios unge a Dios. Ahí tenemos 2 dioses. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar que el Dios Padre unge a Dios. Y eso es entrar en politeísmo. Y eso es idolatría. Dice la Torá, el Tanaj, dice: no adorarás a otro Dios semejante a mí, que yo no sea. Luego Pablo enseña que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ahora, si vamos a decir que Dios Padre ungió a Dios Hijo, estamos entrando en el politeísmo. Y eso es idolatría. Yo no lo digo, lo dice Pablo. Y yo creo en él. Ahora, si tú lo crees, no lo sé. Pero yo sí lo creo al 100%, lo que dice él. Ahora, cuando dice tu trono, oh Dios, es un salmo que se lo dice a Salomón, se lo dice él directamente. Y eso no significa que es Dios Salomón, ni Jesús tampoco. Eso no significa, simplemente que Dios Padre lo ungió a Jesús para ser el Mesías. Porque el verdadero, date cuenta, los judíos dicen que para el Mesías Mesías tiene que ser ungido con aceite, pero realmente no. El Mesías tiene que ser ungido por el Dios Padre, ungido por su Espíritu, como dice Isaías 61. Ahí es mi aporte, hermano. Sí. Entonces, nada más para este detalle. ¿Cómo tú explicas, ahí en la misma que leíste, de tu trono, oh Dios, cuando hablamos del Hijo? Porque yo estoy de acuerdo en lo que acabaste de decir, ¿eh? Todos estamos de acuerdo en lo que acabaste de decir. De hecho, no entra en contradicción con la Iglesia Católica. Todo lo que dijiste está correcto. ¿Cómo explica nada más esa partecita? Según como tú lo entiendes, así. Esa de tu trono, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios. Eso es, ahí se me sale la palabra, es una persona que hay palabras que me cuesta decirlo, ¿vale? Es como dando esa autoridad. No es como decirte, soy muy malo para expresarme en varias palabras. Es majestad. No está diciendo, o sea, si vamos a decir que es así, José, entonces Dios, el Padre, le llama Dios a Jesús. Cuando el mismo Padre dice que no hay otro Dios fuera de mí. Y si Jesús es una deidad fuera del Padre, entonces Dios, el Padre, se contradice, José. ¿Me entiendes? Es como decirte, no hay otro fuera de mí. No, le digo yo, oye, José, no hay otro Jesús fuera de mí. Yo soy el único. Ahora resulta que tú vienes, que tú tienes mi misma esencia, ahora resulta que tú y yo somos diferentes. Y yo te digo, tú eres Dios como yo. Me estoy contradiciendo. ¿Me entiendes? No sé si me doy a entender, José. A ver, vuélvemelo a repetir. Quiero. A ver. Dice el Padre en el Tanaj: no adorarás a otro Dios semejante a mí, no daré gloria, no daré alabanza, no daré, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, según Hechos 1.8, dice tu trono, oh Dios. ¿Eso quién lo dice? El Padre a Jesús, ¿sí o no? Supuestamente. Eso lo dice el Padre a Jesús. Mi pregunta es, ¿entonces Dios se contradice? Porque dice, no hay otro fuera de mí. Ahora, mi pregunta es, Jesús es una deidad fuera de él. No es el mismo Dios Padre, es una deidad diferente. Es, por ejemplo, yo te digo, oye, José, no hay otro como yo no voy a dar mi gloria a nadie, yo no comparto etcétera. Ahora resulta que tú vienes, José, ahora resulta que yo te digo, mira, José, tú eres Dios, igual que yo.
No me estoy contradiciendo cuando tú realmente eres diferente que yo. Tú y yo no tenemos nada que ver, lo único que compartimos es ser Dios, pero somos diferentes. Lo único que compartimos es ser Dios, yo qué sé, la deidad que ha puesto a Jesús. Va, va, va. Bueno, em, la verdad, ahí sí ya como que no te entendí muy bien. Para serte sincero, no te entendí muy bien. Pero vamos a continuar nada más esta partecita. Porque a Jesucristo lo tienes como Señor. Sí, claro. Y otra preguntilla, hombre, ¿la palabra Señor para ti significa Dios? Nada más en esta parte. ¿Lo consideras que Jesucristo es tu Señor, el único Señor? Claro, claro que Y sí, el Padre, el único Dios. claro. Vámonos a uno de los versículos que utilizan normalmente. Es de 1 Corintios 6, Ujú. la que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. O sea, y un Señor, Jesucristo. ¿No? Un Señor nada más, Jesucristo, Amén, por medio amén, del cual son amén. todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, claro, claro. Yo ese versículo lo uso para los unicitarios, que dice que Jesús, o sea, para los trinitarios, si Jesús no es el Padre, ¿No? si no es Ok. el Padre, no puede ser Dios. Porque si dice Pablo que solamente hay un Dios, que es el Padre, ahora si Jesús no es Dios, o sea, no es el Padre, no puede ser Dios. Según, Pero ¿quién según es Pablo. Jesucristo? El ¿Eh? único Jesucristo. No, cuando dice Pablo, sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Yo lo creo al 100%. Y lo grito a los cuatro vientos, yo lo creo. Lo que yo he dicho, que yo ese versículo lo uso para los trinitarios. Si Jesús no es el Padre, no puede ser Dios, porque mismo Pablo lo dice. Pero sí es Pablo, el Señor. sí, claro, claro, al cien Va, por va, ciento. va, va, Al va. igual que Abraham, igual que Pilatos. Entonces, es, a saber cuál era. Es que Ya, la ya, palabra ya. Señor, es que la palabra Señor no significa Dios ni para el Padre. No significa Dios la palabra Señor, ni para el Padre. Ya va. Entonces, nada más hay un Señor, que es Jesucristo, un único Dios, que es el Padre. Exacto. Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Marcos ¿Puedes capítulo leer? 12, versículo 30. Marcos 12:30. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces aquí está, amarás al Señor, tu Dios. Si nada Cuenta, más hay un Señor Jesucristo, si te das cuenta, José, si te das cuenta, dice, amarás a tu Señor y Dios, tu Señor Dios. Está hablando de dos cosas diferentes. Ahora, si vamos a decir que la palabra Señor, entonces llamarás tu Dios, a ver, déjalo ¿dónde leo estás de una Dios? Reina Valera, digo de una, porque este es Reina Valera. Este es Reina Valera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Marcos 12:30, este es Reina Valera. Deja chico una católica, Marcos 12:30. Que la palabra Señor no significa Dios, ni para el Padre, ni para el Padre significa Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento, así. Claro, si te das cuenta, José, si te pones a leer Desde, despacio, como tú has dicho desde el antes, versículo 29 Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si estamos haciendo referencia también en el sentido de que Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 se refiere de, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, y amarás al Señor tu Dios cuando nada más hay un único Señor, así nada más hay un Señor Dios, así. Porque siempre lo que están repitiendo, nada más es un solo Dios, tres diferentes personas. Y aquí ya encontramos No, al Padre y al Hijo como... lo que estaba diciendo, José, si te das Ujú. cuenta, si tú lees bien, menciona dos cosas. Tu Señor, tu Dios. Porque la palabra Señor, Señor, como te he dicho, no significa Dios ni para el Padre. La palabra No, Señor significa muchas cosas. Significa Mesías, significa dueño, significa muchísimas cosas la palabra Señor. Porque si vamos a decir no. que Señor Aquí, significa Dios, entonces ¿por qué Sara llamó Dios a Abraham? aquí está. Jesús le contestó, el primero escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás y amarás al Señor, tu Dios, no decía al Señor y tu Dios, no. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es más, también, tú sabes muy bien que nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo como Dios, cuando volteamos a Él, como dice, seremos salvos. Déjame ver una Reina Valera nada más, porque me gusta mucho como, bueno, no una católica, no es una católica. Mira, si vas a Logos vas a ver qué significa la palabra Señor. Porque la palabra Señor no significa Dios, José. Sí, la palabra Señor no significa Dios, ya lo sé. Pero tú mismo me acabaste de decir, una cosa es el Señor y otra cosa es Dios. Me dijiste que el único Señor Jesucristo, y ya encontramos como amarás al Señor tu Dios, y en el caso de Dios Padre, ya lo encontramos también, siguen siendo un único Dios, así como lo cree, lo que son todos los trinitarios así en general. Hay algo Sí, más, claro. Isaías capítulo 45, Lo que versículo yo, 32, creo que es, a ver. lo que yo te he dicho, José, que Jesús es el Señor, el único Ah, Señor, el único sabio, el único que salva es Él. ¿Me entiendes? ajá. ¿Qué no Es es lo que Dios? yo me refiero. ¿Dios que no es el que salva? El Padre salva a través de Yeshua. A través de Jesús, así. Exacto, a través de Él. El mismo Pablo lo dice, que a través del sacrificio del Hijo somos salvos. O sea, el Padre nos salva a través del sacrificio. Bueno, aquí versículo Isaías 45, voy a girar cámara, nada más para acomodar. Ya con estas. Fíjate, Isaías capítulo 45, que dice, versículo 20, desde el 22 y 23. Isaías 45 desde el 22 y 23. Aquí no existe Jesucristo, aún no. Bueno, en las escrituras aún no mencionan a Jesucristo. Hacen referencias a Jesucristo, en este caso, no es cierto, Isaías sí menciona al Emmanuel. Sí lo menciona, más bien dicho, sí lo menciona. Pero aún no ha nacido Jesucristo en carne. Es a lo que me quiero referir. Versículo 22 y 23. Volveos a mí y seréis salvados los confines todos de la tierra, porque yo soy Dios. No existe ningún otro aquí. Si no existe ningún otro, nada más Dios así. Dice, volveos a mí, los que voltean a verme así, y seréis salvados los confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. ¿De quién estamos hablando? Dios. Ahora, ya que estamos viendo, Dios es el que está hablando, al cual se le doblará toda rodilla, y aquel que doble toda rodilla, con ese será salvo, porque voy a voltear a ver y será salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos,
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repite Entonces, lo que has dicho, lee de nuevo ese versículo me encanta. Léele. ah, dice, para que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, que en el Antiguo Testamento ya vimos de Isaías, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces mi pregunta es, José, ¿tenemos que confesar que Jesús es Dios para la gloria de Dios? Sí, O sea, entonces hay politeísmo. Y eso es idolatría. Ya entramos en idolatría, ya entramos en el pecado. de hecho no, porque es lo que estamos leyendo Entonces, ahorita. José, ya te he pillado, o sea, crees en dos dioses, José. O sea, tenemos que confesar que Jesús es Dios para la gloria de Dios. Dos dioses, José. Entonces, ¿quién es este? Te vuelvo a repetir esto. ¿Quién es este? ¿Quién es este Dios? Volveos a mí y seréis salvados con fines de toda la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. ¿Quién es? El Padre. Pero ¿sabes lo que pasa? Ya entras ahí en unicitario. Ya te estás convirtiéndote en unicitario. Porque los unicitarios que creen que Jesús es el Padre usa ese versículo para demostrar que Jesús es el Padre. Ese es el No, gran problema de los unitarios y de los unicitarios, sí. Porque estamos, espera un segundo. Según ahí te va, ahí, según ese ahí te va, versículo, ahí te va. Lo según que pasa es que has hablado con muchos unicitarios y no te ha tocado hablar con católicos. ¿Por qué razón así? Los unicitarios, ellos piensan así en cuestión que es el Padre, pero no. Recuerda que esto es lo que te estoy diciendo, es Dios, un solo Dios, tres diferentes personas. Un solo Dios, tres diferentes personas. O si no, vámonos esta rápido, porque ya vi que luego no la por comprendiste, no favor, la José, un captaste. segundito, Yo por te favor, estaba un segundito. preguntando, ¿quién es? Así, porque habla de un solo Dios y yo Sí, lo creo, claro, un solo Dios, sí, claro, pero son pero tres personas, un Dios. no sabes cuál es tu problema, José. Y no lo digo por maldad, ¿eh? Y no digo con maldad, ni mucho menos, no estamos debatiendo ni nada, estamos compartiendo como buenos hermanos, ¿no? Que somos. Según ahí, está hablando de Dios el Padre, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Que se está hablando de Dios Padre? No, está hablando de Dios. El Padre. No, ahí donde dice Dios el Padre. ¿No es Dios el Padre, entonces qué Dios? De los tres. Jesús. Es que Está te lo hablando del vuelvo a leer, Padre. te lo vuelvo a leer, te lo vuelvo a leer. Y ahí tú me dices si es Dios Padre del que tú te estás refiriendo. ¿Sí? Dame el A ver si versículo, por es favor. Dios Padre. Lo leo desde la católica. Isaías 45, versículo 22 y 23. Y Sí, me verás, dices si por está favor. hablando que dice Dios Padre. Entonces de ahí no se sabe a qué se refiere, al Verbo, al Espíritu Santo. Ah, Ahora me no. tienes que demostrar, No, ¿eh? de ahí cuando hablamos de Dios, hablamos de cualquiera de los tres, del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Que son diferentes, José, que Sí, no son son, diferentes. o por eso Y un- mismo, es una deidad con en tres personas diferentes. digo, hace rato les había dado un ejemplo, y creo que tú lo escuchaste, el ejemplo del Sol. Nada más, el Sol, compuesto de lo que es luz, fuego y calor. Estos tres son el Sol. Y estamos hablando de diferentes, pero componen el Sol. ¿Qué versículo es, José? Isaías capítulo 45, versículo 22 y Espera 23. un Dime segundo, por si favor, espera un de segundo. yo soy Dios el Padre, algo así. A ver, 42, ¿qué? Perdóname. 45. Ah, 45. 42, 45. No, Isaías 45, Sí, versículo 22 y 23. vale, vale. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable.
Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados, o sea, ya, o los que se tendrán entre el Señor, la gloria, la estirpe de Israel. Aquí está hablando de quién, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, según tú. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad. Sí, estás hablando de los tres, pero son diferentes, José. Eso es lo que creemos los trinitarios. O por eso, José, me preguntáis, aquí, ¿de qué se está hablando? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando son diferentes. Porque Pero ahora, versículos del Nuevo tengo curiosidad Testamento, porque la partecita que dijiste de porque yo soy el Señor, esa traducción está, ya está más actualizada. Porque yo soy el Señor y no existe ningún otro. Como que me gustó un poquito eso. Sí, dice, no, así de esta manera. A ver, vuelve a repetir el versículo 22. ya, ante mí se doblará, espera un segundo, pone solo el Señor dice, ¿te lo leo bien? Ante Sí, mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda la lengua, dirán, solo el Señor. solo el Señor. Y no existe ningún otro. O hasta ahí termina. No, tiene la justicia y el poder, nada más. Ah, ya. Así que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 10. Ahí voy. Es lo que yo quería decir, José. Mi pregunta es, si la palabra Dios significa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces, ¿por qué no menciona Saulo, al Espíritu Santo? Y se doblará ante Jesús y ante el Espíritu Santo, que son señores. ¿Me entiendes? De Entonces el hecho, aquí Espíritu Santo ya no está ahí. Nadie se va a doblar ante el Espíritu Santo. de hecho, sí. Filipenses, ¿qué, hermano? Filipenses capítulo 2 versículo 10. Y de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclamará Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, según Isaías 42, 22, ¿quién es el Padre Jesús? Porque si vamos a decir que es el Padre, ya entras en unicidad. Ajá. Si vas a decir que es el Hijo, no tenés base para decir que es el Hijo, que se habla de Isaías. Porque tenemos que confesar que Jesús es Dios para la gloria de Dios. Y ahí ya entramos en el politeísmo.